Buenas noches, profesores, padres de familia y compañeros todos. Les saluda la alumna Ariana Jimena Doliorbe del tercero A Libertad Secundaria, de la institución educativa Fe y Alegría 29 de Ventanilla Alta. En esta oportunidad estoy llevando el taller de electricidad a cargo del profesor Martín Edgar Auris Cornejo, y al día de hoy voy a enseñarles a utilizar el método del alambrado para diseñar circuitos eléctricos con interruptor doble. ¿Qué es el método del alambrado? El método del alambrado es un modo ordenado de realizar conexiones en una instalación eléctrica con diferentes interruptores, evitando una mala conexión y cortocircuitos. Para realizar el correcto diseño del cableado de un circuito eléctrico, debemos aplicar el método del alambrado. Para ello debemos tener en cuenta las siguientes indicaciones. La línea L1 irá conectado al contacto medio de los interruptores, cable rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, cable negro. La línea LM o mensajera irá conectado al contacto extremo de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas, cable azul. Y la línea LP o línea puente irá interconectada entre los contactos extremos de los interruptores de conmutación, cable verde. A continuación observamos la leyenda de las líneas. Tenemos a la línea L1 conductor rojo, la línea L2 conductor negro, la línea mensajera conductor azul y la línea puente conductor verde. Estas líneas representan a las líneas de alimentación que transportan la corriente eléctrica y alimentan a los circuitos eléctricos. Finalmente debemos tener en cuenta que el método del alambrado solo se cumple en circuitos en paralelos. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando la corriente eléctrica llega directamente a los portalámparas, y esta es equivalente a 220 voltios. Nunca se debe juntar la línea L1 y la línea L2 directamente, cable rojo y cable negro, porque podría ocurrir un cortocircuito. En el caso de conmutación, la línea L1 irá conectada al contacto medio del primer interruptor de conmutación, y los contactos medios del segundo interruptor de conmutación serán mensajera. Diseño número 1. Instalación de dos portalámparas comandado por un interruptor doble. En este diseño observamos esquemas eléctricos. ¿Pero qué son los esquemas eléctricos? Los esquemas eléctricos son la forma más fácil y sencilla de representar una instalación o un conjunto de instalaciones eléctricas. En los esquemas eléctricos se representan de manera simbólica a los aparatos, accesorios eléctricos y cables de conexión. Tenemos el esquema unifilar, en el que observamos a los símbolos del centro de luz, al símbolo del interruptor doble representado por el punto 2S. Debemos tener en cuenta que cuando solo observamos esta línea, nos indica que es un ducto de iluminación, pero cuando tenemos esta línea curva sobre él, se convierte en un electroducto. Esta línea nos indica el número de conductores o cables que van a pasar por dicho electroducto. También tenemos el esquema desarrollado, en el que podemos observar al símbolo de las cajas rectangulares, que son usadas para unir tramos de tuberías, contener las tuberías de paso y derivación, proteger los empalmes y las conexiones. Aquí tenemos al símbolo del interruptor termomagnético, que es un elemento de seguridad eléctrica con la capacidad de interrumpir la corriente. Su objetivo principal es proteger a las líneas eléctricas de sobreintensidades debido a cortocircuitos o sobrecargas de red. Tenemos al símbolo de las cajas octogonales. En él podemos encontrar al símbolo de los portalámparas, que son dispositivos eléctricos que nos permiten colocar en su parte roscada a las bombillas eléctricas o lámparas. Son llamadas también sockets. Y por último, encontramos al símbolo del interruptor doble. Los interruptores dobles sirven para interrumpir el paso de la corriente eléctrica. Abren y cierran los circuitos. Son llamadas también interruptores de dos golpes porque en su parte externa tienen dos botones, como observamos en la imagen. Y en su parte interna tienen 4 contactos, 2 contactos medios y 2 contactos extremos. Además, comandan lámparas de un solo lugar. ¿Y cómo se diseña este circuito eléctrico? Aplicando el método del alambrado. ¿Y qué nos dice el método del alambrado?
que la línea L1 irá conectado al contacto medio de los interruptores, conductor rojo. La línea L2 irá conectado al contacto de los portalámparas, conductor negro. Y la línea mensajera, conductor azul, irá conectado a los contactos extremos de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas. Aquí nos dice que el primer contacto extremo del primer botón del interruptor doble va a comandar a la lámpara A y su segundo contacto extremo del segundo botón del interruptor doble va a comandar a la lámpara B. Diseño número 2. Instalación de 3 portalámparas comandado por un interruptor doble. Aplicamos el método del alambrado. La línea L1, conductor rojo o cable rojo, va a ir conectado a los contactos medio de los interruptores. La línea L2, conductor negro, va a ir conectado a un contacto de los portalámparas. Y la línea mensajera, conductor azul, va a ir conectado a los contactos extremos de los interruptores y a un contacto libre de los portalámparas. Aquí nos dice que el primer contacto extremo del primer botón del interruptor doble va a comandar a la lámpara A. Y su segundo contacto extremo del segundo botón del interruptor doble va a comandar a las lámparas B y C. Estos puntos que observamos representan a los empalmes eléctricos. Por ejemplo, aquí tenemos al empalme en derivación T o empalme en derivación T con nudo de seguridad. Diseño número 3. Instalación de 4 portalámparas comandado por un interruptor doble. ¿Qué nos dice el método del alambrado? Que la línea L1, conductor rojo, va a ir conectado a los contactos medio de los interruptores. La línea L2, conductor negro, va a ir conectado a un contacto de los portalámparas. Y la línea mensajera, conductor azul, va a ir conectado a los contactos extremos de los interruptores y a un contacto libre de los portalámparas. El primer contacto extremo del primer botón del interruptor doble va a comandar a las lámparas A y B. Y su segundo contacto extremo del segundo botón va a comandar a las lámparas C y D. También observamos a los empalmes eléctricos. Diseño número 4. Instalación de 5 portalámparas comandado por un interruptor doble. Aplicamos el método del alambrado. La línea L1 irá conectado al contacto medio de los interruptores, conductor rojo. La línea L2, conductor negro, va a ir conectado a un contacto de los portalámparas. Y la línea mensajera, conductor azul, va a ir conectado al contacto extremo de los interruptores y a un contacto libre de los portalámparas. El primer contacto extremo del primer botón del interruptor doble va a comandar a las lámparas A, B y C. Y su segundo contacto del segundo botón va a comandar a las lámparas D y E. En cada uno de los diseños podremos observar la leyenda. Diseño número 5. Instalación de 6 portalámparas comandado por un interruptor doble. El método del alambrado nos dice que la línea L1 irá conectado al contacto medio de los interruptores, conductor rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas. Y la línea mensajera, conductor azul, va a ir conectado a los contactos extremos de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas. El primer contacto extremo del primer botón del interruptor doble va a comandar a las lámparas A, B y C. Y su segundo botón va a comandar a las lámparas D, E y F. Diseño número 6. Instalación de 4 portalámparas comandado por 2 interruptores doble, independientemente. ¿Por qué independientemente? Porque cada interruptor doble va a comandar a un grupo de portalámparas.
Por ejemplo, el primer interruptor doble va a comandar a las lámparas A y B, y el segundo interruptor a las lámparas C y D. Ahora aplicamos el método del alambrado, que nos dice que la línea L1 irá conectado al contacto medio de los interruptores, conductor rojo. La línea L2, conductor negro, va a ir conectado a un contacto de los portalámparas. Y la línea mensajera, conductor azul, va a ir conectado a los contactos extremos de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas. El primer contacto del primer botón del interruptor doble va a comandar a la lámpara A y su segundo contacto del segundo botón va a comandar a la lámpara B. En el caso del segundo interruptor doble, su primer contacto va a comandar a la lámpara C y su segundo botón va a comandar a la lámpara D. Diseño número 7. Instalación de 6 portalámparas comandado por 2 interruptores dobles, independientemente. El método del alambrado nos dice que la línea L1 irá conectada al contacto medio de los interruptores. La línea L2 irá conectada a un contacto de los portalámparas. Y la línea mensajera irá conectada al contacto extremo de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas. El primer botón del primer interruptor doble va a comandar a la lámpara A y su segundo botón va a comandar a las lámparas B y C. Del segundo interruptor doble, su primer contacto extremo del primer botón va a comandar a la lámpara D y E. Y su segundo contacto extremo del segundo botón va a comandar a la lámpara F. Diseño número 8. Instalación de 6 portalámparas comandados por 3 interruptores dobles independientemente. Como se mencionó anteriormente, se le dice independiente porque cada interruptor doble va a comandar a un grupo de portalámparas. Ahora aplicamos el método del alambrado. La línea L1 irá conectada al contacto medio de los interruptores. La línea L2 irá conectada a un contacto de los portalámparas. Y la línea mensajera irá conectada a los contactos extremos de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas. El primer botón del primer interruptor doble va a comandar a la lámpara A y su segundo botón va a comandar a la lámpara B. El primer contacto extremo del primer botón del interruptor doble va a comandar a la lámpara C y su segundo contacto extremo del segundo botón va a comandar a la lámpara D. Del tercer interruptor doble, su primer contacto extremo del primer botón del interruptor va a comandar a la lámpara E y su segundo contacto del segundo botón a la lámpara F. Diseño número 9. Instalación de 6 portalámparas comandados por 3 interruptores dobles. El método del alambrado nos indica que la línea L1 irá conectada al contacto medio de los interruptores. La línea L2 irá conectada al contacto de los portalámparas. Y la línea mensajera irá conectada a los contactos extremos de los interruptores y al contacto libre de los portalámparas. El primer botón del primer interruptor doble va a comandar a la lámpara C. Y su segundo botón va a comandar a la lámpara D. Del segundo interruptor doble, su primer contacto extremo del primer botón va a comandar a la lámpara E. Y su segundo botón va a comandar a la lámpara F. Del tercer interruptor doble, su primer contacto extremo del primer botón del interruptor va a comandar a la lámpara A. Y su segundo contacto extremo del segundo botón va a comandar a la lámpara B. Ahora te reto a diseñar este circuito eléctrico aplicando el método del alambrado. Pausa el video. Una vez que ya lo hiciste, ahora lo resolveremos juntos. Diseño número 10.
Instalación de 6 portalámparas comandado por un interruptor doble, respectivamente. ¿Qué nos dice el método del alambrado? Que la línea L1 irá conectado al contacto medio de los interruptores, conductor rojo. La línea L2 irá conectado a un contacto de los portalámparas, conductor negro. Y la línea mensajera, conductor azul, va a ir conectado a los contactos extremos de los interruptores y el contacto libre de los portalámparas. Aquí nos dice que el primer contacto extremo del primer botón del interruptor doble va a comandar a las lámparas A, C y E. Y su segundo contacto extremo del segundo botón del interruptor doble va a comandar a las lámparas B, D y F. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado esta exposición. Se despide la alumna Ariana Dolly del tercero A de la Institución Educativa Fe y Alegría 29.